Bueno, buenas tardes, hermanos. Normalmente pongo mi móvil aquí para ver el tiempo que llevo, pero ahora como el móvil se lo llevó Ivonne, solo tengo uno que está grabando, así que no tengo. Así que después de hora y media me hacéis así como corta, ¿vale? Si no, me seguiré. Bueno, vamos a empezar el capítulo 12 de Juan. No sé, a lo mejor el título les hubiese gustado más como perfume a tus pies. ¿Iba más que ese? Discípulo tipo A. Bueno, el título es importante y nos da un pequeño adelanto de lo que vamos a estudiar. Haciendo un poco de historia, recordemos que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, capítulo 11, versículo 54. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos? Simple y sencillamente porque lo querían matar. Así que él ya no andaba abiertamente. Se había ido a una ciudad, dice el versículo 54, se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Hasta donde hemos llegado, capítulo 12, hemos leído, estudiado 11 capítulos, Jesús ha presentado suficientes evidencias, señales de que Él es el Hijo de Dios, incluso de que Él es Dios, de quién procedía y de a qué había venido. Pero creo que también uno de los versículos que resume este evangelio es 1:12 de este evangelio de Juan, porque dice que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Evidentemente, aunque técnicamente podríamos decir no hay distintos tipos de discípulos, vamos a ver que sí que había, por decirlo de alguna manera, un tipo A, un tipo B, o en otras palabras, como lo vamos a estudiar, el discípulo el que parece discípulo. Y como tercer punto, incluso el antidiscípulo, que son personajes que podemos encontrar en nuestro pasaje. Ya a lo mejor mentalmente estáis relacionando, ¿no? Los discípulos, ¿quiénes son en la historia? ¿Quién es el que parece discípulo en la historia? ¿Y quiénes son los antidiscípulos en la historia? Bueno, y aunque evidentemente este pasaje presenta a María como protagonista, no debemos dejar desapercibidos que también está allí Lázaro y Marta, y que también ellos son parte de este primer grupo que es el de los discípulos, evidentemente junto con los discípulos de Jesús, pero Marta, María y Lázaro, que ya había resucitado, también eran discípulos de Jesús, entre otros. En este pasaje vamos a enfocarnos en ellos tres, en este primer punto, y cada uno de ellos nos deja una característica del discípulo de Jesús. Basándonos en estos versículos que están señalando, primero vamos a enfocarnos en Marta. Dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía. Bueno, más o menos tenemos ya una idea de las personalidades, de los comportamientos de María y de Marta, y sabemos, Marta se ha hecho famosa por estar afanada, ¿por qué? Por quehaceres, ¿no? Por las cosas cotidianas. De otro pasaje que tiene que ver con ellas, en Lucas 10, podemos ver que Jesús mismo dijo que estaba muy afanada por estas cosas y que María había elegido la mejor parte. Pero el hecho de estas palabras de Jesús no quiere decir que el servicio de Marta era malo o era menospreciado. Solamente fue cuando Marta señaló a su hermana, hey Jesús, que no ves que no me está ayudando, fue cuando Jesús le responde de esta manera. Pero en ninguna forma estaba menospreciando el trabajo de Marta.
En este caso, en este pasaje que nosotros estamos estudiando, su parte, el servicio, el trabajo que está realizando es importante definitivamente, ya que la actitud o espíritu de servicio es elemental en el discípulo. Y así como María hizo una ofrenda, la ofrenda fragante para su Señor de Marta, ¿cuál era? El servicio. Y es importante, es decir, el servicio es un don del Espíritu Santo. A veces, en cuanto a los dones, hay unos dones más vistosos en el sentido humano, o sea, como nosotros los vemos. Hay dones que se miran, pero hay dones que no se ven, que están allí por detrás, pero que son muy necesarios y muy importantes. Ni uno más, ni uno menos, simplemente distinto. Y a los ojos de Dios, iguales. A los ojos nuestros, a veces calificamos uno más, uno menos, pero no es así. Es parte integral del discípulo de Jesucristo. El discípulo de Jesucristo no puede decir, no sirvo o no puedo servir. Entendedme, hay excepciones, ¿no? Que ya por salud, por edad, a ver. Pero en condiciones normales, el servicio es parte elemental, parte básica del discípulo. Si somos discípulos, somos llamados a servir, somos capacitados para servir y es importante que lo hagamos. De hecho, no sé si recordáis, Mateo 20, 28 dice, de hecho Jesús no vino para ser servido, sino ¿para qué vino Jesús? Para servir. El maestro vino a servir y tenemos ejemplos de qué roles tomaba el Señor, ¿no? De siervo. No solo decía, he venido a servir de boca, no. He venido a servir y luego se ponía a servir. Y lo hacía como el más bajo en el estatus de los siervos o esclavos en este caso. Así que servir, más allá de lo que pudiera parecer o nos pudiera parecer, no deja de ser también un acto de testimonio y adoración, como son los siguientes puntos. Es decir, están relacionados. Sirvo y entonces no testifico ni adoro, no. Con tu servicio testificas que eres hijo de Dios, con tu servicio testificas que eres discípulo de Dios y también adoras. Tu servicio también es adoración a nuestro Señor. Pero también vamos a la parte de Lázaro, el testimonio. Es muy interesante, yo nunca he leído los evangelios buscando este dato, pero los comentaristas que se dedican a esto, dice que no hay ninguna palabra registrada de Lázaro en los evangelios. No sé si alguno recuerda, ¿no? Sí, que alguna vez dice algo. Yo confieso, yo no me he puesto a ver todos los evangelios si dice algo Lázaro, pero creo que es correcto. No hay ninguna palabra de Lázaro registrada. Y sin embargo, por su testimonio, dice la Escritura que muchos creían en Jesús. El hecho de que no esté registrada no quiere decir que Lázaro era mudo o no hablaba. Seguro que lo hacía y que lo hacía muy bien. Pero es interesante que aunque no se registre, sí queda registrado que su testimonio hacía a causa de él, como dice el texto bíblico en el versículo 11, capítulo 12, 11, a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Interesante. Dice el pasaje que estaba con Jesús a la mesa. Y seguramente, imaginaros, Lázaro era un hombre que había resucitado, no sabemos cuántos días atrás, pero hace poco había resucitado. Y ahora estaba allí con ellos, comiendo, celebrando esta cena en honor de Jesús. Su impacto era tal, como no podía ser menor, imaginaros, alguien que estaba en la tumba por 4 días y ahora está vivo, era un testimonio de impacto. De hecho, lo he puesto así, hace unos pocos días Lázaro apestaba a muerto. Suena un poco mal, pero es así, apestaba a muerto y ahora testificaba para vida. Interesante, ¿no? Lo que hace el Señor es un ejemplo de lo que hizo en Lázaro, es un ejemplo de lo que hace en nosotros. Porque tú y yo, dice la Escritura, que estábamos muertos, ¿así lo dice la Escritura? ¿Estábamos muertos en qué? En delitos y pecados.
Y si Lázaro estaba muerto y ahora testificaba para vida, y si tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué corresponde ahora que hagamos? Testificar. Testificar. Lázaro testificaba. Tú y yo hemos de testificar. Si somos discípulos, servimos. Si somos discípulos, testificamos. ¿Estáis de acuerdo con la palabra? Sí. No estamos inventando nada. La palabra nos lo muestra. Eres discípulo, sirves. Eres discípulo, testificas. Y, por así decirlo, la parte quizá llamativa del pasaje es María, ¿no? Con ese frasco de alabastro, con ese perfume de un elevado costo, es lo que podríamos llamar adoración. Pero recordemos que adoración es como el Señor quiere ser adorado, no como tú o yo queremos adorarle. A veces con buenas intenciones, pero es a nuestra manera. No, a la manera de Dios. Esto lo estoy basando en los versículos 3 y 7, como podéis mirar allí. Pero hemos también de apoyarnos en dos pasajes paralelos. Mateo 26 también toca este pasaje y Marcos 14. Ojo, Lucas 7, aunque es muy parecido, no es la misma mujer ni es el mismo evento, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, hay diferencias muy marcadas. Yo por lo menos tengo 7 diferencias que podemos decir no es el mismo pasaje. Digo esto porque suele haber confusión. Incluso entre los comentaristas dicen, es que en Lucas dice esto y como si fueran el mismo pasaje. No es el mismo pasaje. Marcos 14, Mateo 26 y Juan 12, sí. Lucas 7 es otra cosa, parecida, pero otra cosa. Bueno, por estos pasajes paralelos sabemos que María no solo ungió a Jesús en los pies, sino que también desde la cabeza derramó sobre él este perfume valiosísimo. No sabemos si María era consciente de que estaba ungiendo a Jesús para su muerte. No lo sabemos. Podría ser que sí, podría ser que no. Esto de María ser consciente es interesante porque recordemos que cuando ella fue a la tumba con Jesús, atrajo mucha gente y quizá no era consciente de que estaba trayendo gente a Jesús. Y aquí quizá no era consciente de que estaba ungiendo a Jesús. Puede ser que sí, ¿por qué? Porque como sabemos, María aparece muchas veces a los pies de Jesús, poniendo atención. Y muchas de las cosas que decía Jesús es que él ya venía anunciando su muerte. Pero no vamos a ir hasta allí. El pasaje no lo dice. Lo que sí podemos decir, y que sí dice el pasaje, es que Jesús lo consideró como una preparación para su sepultura. Dice versículo 7, 12:7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y por ejemplo en Mateo 26:12 respalda también esta situación. Independientemente de lo que María estaba haciendo, Jesús lo consideró como un evento preparatorio para su sepultura. Él sabía que el tiempo se acercaba. Él estaba a las puertas de Jerusalén, lo que sigue es la entrada triunfal en Jerusalén y cronológicamente ¿qué viene? Su arresto, su juicio y su muerte, su crucifixión. Así que lo que hizo María fue pura adoración. Os voy a leer lo que dice textualmente un comentarista. Fue un acto de amor y adoración pública, espontánea, de sacrificio, extravagante, personal y sin avergonzarse. Jesús llamó a esta acción una buena obra. Veremos más adelante que Judas lo llamó, entre líneas, algo malo, algo que no estaba bien. Y sin embargo, el Maestro, el Señor, dijo, esto es una buena obra. La elogió y la defendió. ¿Qué hizo María? María adoró con lo que tenía, con lo mejor que tenía. Pero no solo es
el frasco de alabastro, el perfume costosísimo, sino que lo derramó, pero ella misma se derramó, se humilló, se expuso, se puso a sus pies. Recordemos los usos y costumbres, dicen algunos, el que se soltara el cabello, el que estuviera allí en medio de los hombres, que es los que estaban a la mesa. Ella no le importó todas esas situaciones. Podemos pensar que ella no tenía un lugar allí a la mesa. Ella no tenía un lugar ahí con Jesús, pero ella se lo buscó. Ella fue a su Señor. No le importó las limitaciones culturales, no le importó todo esto, sino que él fue a su Señor y quiso adorarle con todo lo que ella tenía, sus cabellos, sus lágrimas. Su adoración fue tal que ese olor fragante llega hasta nuestros días. No llega en la forma de olfato, pero sí llega en la forma de escritura. Y quedó escrito por nuestro Señor. Ya lo leeremos más adelante. Así que, hermanos, en la vida cristiana debe haber este equilibrio: servicio, testimonio y adoración. Lázaro, María y Marta, como discípulos de Jesús, nos dan una muestra de lo que el discípulo de Jesús hace, lo que tú y yo, como discípulos de Jesús, debemos hacer. Así que esto es parte del paquete. Servimos, testificamos y adoramos. 1 de 3, 2 de 3 o 3 de 3, ¿qué diríais? A lo mejor alguien diga, yo me pillo el 2, yo me pillo el 3. No, es el paquete, hermanos, los 3. Y esto desde nuestro pasaje, porque si vamos a más extenso, la lista se incrementa. ¿Estáis de acuerdo? Pero no os preocupéis, porque así como llamamos esto un pack, esto también viene de parte del Espíritu Santo de Dios. O sea, no es que tú lo consigas, no es que tú llegues como en los videojuegos, no, a niveles superiores y mira, ya tengo el 1, ya tengo el... No, tienes el Espíritu Santo de Dios y Él nos capacita, Él nos da dones y Él nos lleva a esta situación de manera natural. Vamos a analizar el caso de Judas, seguramente que lo teníais claro a quién nos referíamos en este caso, versículos 5 y 6. Podemos ver de su actitud algunas características que parece discípulo. Judas andaba entre los discípulos, era llamado discípulo de Jesús, era considerado discípulo de Jesús, incluso era el encargado del dinero, tenía la confianza de Jesús, había sido escogido por Jesús. Juan 6:70. ¿Qué pasó con Judas? Judas nunca creyó en Jesús. Le seguía por motivaciones incorrectas. No sé si recordáis que hace algunos meses, algunos domingos, veíamos sobre esa gente que le seguía a Jesús por motivaciones incorrectas. Más o menos por el capítulo 6, cuando muchos, al ser confrontados, dejaron de seguirle. 6:66 de Juan, me acuerdo por el 6:66, no porque tenga muy buena memoria. Es lo que pasaba con Judas. Parecía, pero no era. Aquí tenemos el prototipo del falso convertido. O en otra manera de ver de la ilustración, el trigo y la cizaña. En este caso sería la cizaña. Bueno, versículo 5. ¿Qué hace este tipo de persona, el que parece discípulo? Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Bueno, yo puse que es criticón. El egoísmo de Judas no podía entender la generosidad de María. No lo veía. Como a veces tenemos diferencias de opiniones y decimos, es que no lo veo. No lo puedo entender. Pues Judas no podía entender que una mujer hubiese despilfarrado, desperdiciado algo tan valioso. Pero como veremos más adelante, no era tanto porque realmente amara a los pobres, no, tenía intereses personales
pero ahora mismo estaba en esta posición de crítica. Fue su reacción. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo y lo critico. No debería haber hecho esto, tendría que haber hecho otra cosa. Sabemos que existe la crítica constructiva, existe la buena crítica, pero por eso no he puesto es crítico, sino es criticón, para resaltar la parte peyorativa de esta acción. Criticón, crítica para mal. No estaba de acuerdo, no opinaba lo mismo y critica la acción de adoración de María. Acción que Jesús dijo que era buena o mala. ¿Se la aceptó o no se la aceptó? Fijaros, Jesús, el maestro, la acepta y Judas no la acepta. Judas dice, no estoy de acuerdo, no debió haberlo hecho así. Pero el que parece discípulo no para allí, sino que contagia. Criticó y luego, con su argumento disfrazado de bueno, hombre, esto lo hubiéramos dado a los pobres y así se hubiera vendido y se lo dábamos a los pobres. Y claro, los demás discípulos dijeron, hombre, tienes razón, qué desperdicio. O sea, contagió su crítica hacia los demás. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver en los pasajes de Mateo y de Marcos, cómo se habla en plural, que todos estuvieron en desacuerdo. De hecho, Marcos 5 dice, y murmuraban contra ella. Ya no solo era Judas, sino que había contagiado a los demás y murmuraban contra ella. Dice un comentarista, un espíritu crítico, hace rato vimos el espíritu de servicio, ahora el espíritu crítico juzga con arrogancia. Es fácil de provocar, contabiliza todos los errores. ¿No os ha pasado? Pasó esto y esto y llevan la cuenta, registro de los errores. Y nunca tiene la esperanza de sentirse satisfecho. Esa actitud daña tanto al que critica como al que es criticado. Esta era la actitud de Judas. Yo creo que ninguno de nosotros queremos tener estas características de Judas. Criticar, contaminar, contagiar a otros. Yo no estoy de acuerdo con esto y fíjate que yo no estoy de acuerdo por esto, deberían haber hecho esto y esto y esto. Y empezamos a contaminar, empezamos a contagiar y esto se hace más grande. Y lo peor es que el maestro lo veía bien, pero Judas dijo, yo no lo veo bien. Y era un poco como, no importa lo que diga Jesús, importa como yo lo veo. Y yo veo que esto no está bien. Fijaros, hasta dónde puede llegar la ceguera, hasta dónde puede llegar la necedad. Es evidente que la crítica y la murmuración no deben formar parte de la vida del discípulo, no deben formar parte de nuestras vidas, porque si forman parte de nuestra vida, si son parte de nuestra práctica común, entonces esto más bien es un indicativo de que es más posible que parezcamos discípulos, pero no que lo seamos. Y eso no es bueno, creo que lo tenemos claro, ¿no? No es bueno parecer discípulo, es mejor ser discípulo. También, como ya he adelantado un poco, versículo 6, es egoísta. Porque no solo aparentaba ser un buen discípulo, sino que también aparentaba ser caritativo. Andaba entre ellos, fingía muy bien, tenía la confianza de todos, pero es que además se ponía el disfraz de caritativo. Mira, qué bueno que soy. Esto va mejor para los pobres. Pero detrás de este montaje estaba su deseo de tener ese flujo de efectivo y hacer ¿qué? Tomar su parte, ¿no? Mira, María más o menos ha dicho, según lo que se gane, entre 10.000 y 15.000 euros. Dice, algo puedo pillar de ahí. Pero claro, como lo ha derramado, pues no puedo pillar nada. Mejor que lo hubiésemos vendido, tomo mi parte y luego simulamos que lo damos a los pobres. ¿Qué podemos aprender de esto? También hemos de andar con mucho cuidado de no ponernos a ideas, acciones o todo aquello que sea para la gloria de Dios, como lo que estaba haciendo María. María estaba adorando al Señor y Él se estaba oponiendo.
¿Por qué? Por sus intereses egoístas, porque no se veía beneficiado en todo esto. Así que cuando por motivos o beneficios de dinero, de estatus, de poder, de influencia, incluso de reconocimiento, a veces puede pasar que como no fue mi idea, no la apoyo, aunque sea buena, pero no es mi idea. Yo no me voy a llevar el reconocimiento. Y entonces decimos, no estoy de acuerdo. Fijaros, nos oponemos a algo que es para bien, puede ser para bien, pero no, yo no me llevo el reconocimiento, o yo no me voy a ver beneficiado, o con esta decisión voy a perder mi estatus, voy a perder jerarquía. Y nos oponemos de manera egoísta a la obra de Dios. Y evidentemente, creo que ninguno de nosotros conscientes dijéramos, me voy a oponer a la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Yo creo que nadie diría, yo sí, yo me opongo a la obra de Dios. No. Pero el problema es que de manera inconsciente muchas veces sí que lo hacemos. Y al final, consciente o inconsciente, nos oponemos. Y como se estudiaba en la mañana, el jueves, hemos de examinarnos a nosotros mismos. Cuando criticamos lo que tenemos allí, cuando murmuramos, cuando somos egoístas, nos estamos oponiendo a la obra de Dios. Como hacía Judas. Y evidentemente nadie de nosotros quiere ser como Judas. Nadie quiere comportarse como Judas. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar comportándonos como él. Judas, además de lo que ya hemos visto, también dice el versículo 6 que es o era ladrón. Directamente. Era un ladrón, pero encubierto. Ya hemos dicho, tenía la confianza de Jesús, tenía la confianza de los discípulos, pero al final era un ladrón. Al final sustraía el dinero de la bolsa. Es interesante, ¿Jesús sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía? Es de llamar la atención. Jesús lo escogió y sabía quién era Judas, pero le brindó la oportunidad de estar con él y de que cambiara su corazón. Y también el Señor sabía que sustraía de la bolsa, pero mostró paciencia, como lo hace contigo y como lo hace conmigo. A veces estamos practicando pecado y mira, la vida me va bien. El Señor está siendo paciente, pero abusamos de la paciencia de Dios y al final el juicio, su justo juicio, tendrá que venir. Así que, hermanos, ¿nos gusta lo original y legítimo o nos gusta lo ilegítimo, lo pirata, la copia? ¿Qué nos gusta más? ¿Os da igual? ¿Lo que esté más barato? Bueno, a ver, en condiciones generales nos gusta lo genuino, ¿no? Porque claro, a lo mejor estamos pensando en las zapatillas o en el bolso, pero pensemos también en los sentimientos, ¿no? ¿Te gusta un amor genuino o un amor de imitación? Genuino, ¿no? Claro. O voy a ir a algo más práctico, ¿no? ¿Te gustaría comer un helado que parece helado pero no es helado? No, ¿verdad? Y podemos poner más ejemplos como este, ¿no? Yo puse aquí, por si acaso, comer carne que no es carne, ¿no? Barbacoa, no podía faltar en la lista. Pero fijaros, nadie mejor para distinguir lo verdadero de lo falso que aquel que escudriña los corazones. Es decir, yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, podemos ponernos el disfraz como hacía Judas y lo podemos hacer muy bien. La jerga cristiana, el comportamiento cristiano, yo lo llamo, ¿no?, que tenemos un selector y nos ponemos modo iglesia y ya. Se configura y lo hacemos muy bien. Hemos crecido en esto, tenemos años, sabemos cómo hablar. Pero una cosa es ponerme modo cristiano y otra cosa es ser cristiano. Modo discípulo o ser discípulo. Y el Señor quiere discípulos verdaderos.
Entonces, la pregunta aquí interesante es, ¿soy o me parezco? No sé si aquí os suene mucho esa expresión, en mi contexto, cuando hay alguna especie de confrontación y alguien se te queda mirando de mala manera y quiere ser retador, le dices, ¿soy o me parezco? Bueno, esta pregunta nos la podemos hacer a nivel de fe. ¿Soy discípulo o parezco discípulo? Existía en el tiempo de Jesús. Los que estaban allí más cercanos a Jesús, existía esta situación. Y es algo que tú y yo dijéramos, ojalá no existiera. Yo te diría, esperaría y desearía que no existiera. Pero el Señor señala que existía y podemos estar y tener claro que existe. Pero luego existe otra categoría que es, ya no es tan encubierto. Este es abiertamente opuesto a la obra de Dios, el antidiscípulo. Lo he llamado así porque aunque estaban contra Jesús, también, como veremos, estaban en contra de Lázaro. Querían matar a Jesús, pero ¿qué querían hacer con Lázaro? ¿Sabéis qué querían hacer con Lázaro? Lo querían matar también. Venga, ya que estamos, si queremos matar a Jesús, ¿por qué no matar a Lázaro? Vamos, más barato por docena, ¿no? Como se dice. Bueno, el antidiscípulo es necio, es opositor y es hijo del diablo. Y en este caso, ¿quiénes entraban en esta categoría? Ya hemos visto a Lázaro, María y Marta, ya hemos visto a Judas, ¿y quiénes entraban aquí? Los sacerdotes, los dirigentes religiosos. Eran, como he dicho muchas veces, de manera aparente, los que sabían, pero en realidad eran ignorantes. Y esa ignorancia los llevaba a la necedad. Rechazaban la verdad sistemáticamente. Ya no era, vamos a analizar qué está pasando. Hace poco veíamos, este hombre está haciendo muchos milagros, si no hacemos nada, mucha gente creerá en él. Ya no les importaba qué estaba pasando. Acababa de sacar a alguien de la tumba, pero ellos ya no estaban pensando en la verdad, estaban pensando solamente en sus intereses, cerrados, opuestos, rechazando de manera sistemática al Señor. La evidencia que estaba allí, que tenían que palpar. ¿Y por qué vemos lo irrazonable de todo esto? Porque según ellos, ¿de qué acusaban a Jesús? ¿Alguien recuerda? Según sus acusaciones, ¿Jesús qué era y por qué lo querían matar? ¿Recordáis? Y para ellos era blasfemia. Y como tal, sacaban la ley, es un blasfemo, según la ley, ¿qué debe pasar con él? Morir. Así que, mira, somos defensores de la ley y entonces debemos acabar con Jesús. Libro en mano, ¿no? Ley en mano. Pero he dicho que también querían matar a Lázaro. ¿Y cuál era la acusación hacia Lázaro? Que ya la acusación hacia Jesús se les caía. No era así. Pero bueno, vamos a dejarla allí. ¿Qué pasa con Lázaro? ¿De qué le acusaban? Pero ¿es pecado? ¿Es delito ser testigo? Le acusaban de estar con Jesús a la mesa, le acusaban de vivir, le acusaban ¿de qué le acusaban? De haber oído la voz. Lázaro, ven fuera, ¿de eso le acusaban? No tenía sentido. Es a donde quiero señalar. El antidiscípulo no tiene sentido. No hay razón, no hay ni siquiera argumentos, no hay manera de sostenerse. Y sin embargo, se quieren sostener a la fuerza, que es lo que hacían estas personas. Entonces ellos eran necios, se oponían sistemáticamente, se oponían al Evangelio, se oponían a Dios, se oponían al Hijo de Dios. Recordemos que expulsaron al ciego que había sanado, lo expulsaron de la sinagoga, eres testimonio, no queremos verte aquí, fuera, expulsado. Estaban dispuestos a hacer todo para que nadie siguiera a Jesús.
no querían creer en Jesús, pero es que además se oponían a que otros creyeran en Jesús. Yo creo que es bastante respetable, puedes estar o no de acuerdo en que alguien crea o no crea, ¿no? En decir, en cualquier decisión, a mí me gusta esto y alguien dice, pues a mí no me gusta, ¿vale? Pero ellos no se quedaban allí, yo no creo en Jesús y ya está, sino que influenciaban, atemorizaban, intimidaban, amenazaban a los demás para que no creyeran en Jesús. Y querían acabar con Jesús, y querían acabar con Lázaro, y querían acabar con todo aquello que hiciese un impacto en la gente en pro de Jesús. No tengo referencia, hermanos, ¿cómo vamos de tiempo? Por si acaso me voy a apurar. Es hijo del diablo, versículos 10 y 11. ¿Qué practica el enemigo? Sabemos que el enemigo quiere, Juan 10:10. Ese también es fácil, ¿no? Así como os he dicho Juan 6:66, Juan 10:10 también es fácil de recordar. Pues eso, y así como es el padre de mentira y su hijo miente, o el que practica mentira, pues él también es dado a destruir, a matar. Entonces, ¿qué va a hacer el seguidor o el hijo del diablo? Pues va a querer destruir y va a querer matar. ¿Y qué es lo que querían hacer ellos? Pues matar. ¿Por qué? Porque eran hijos del diablo, directamente. Querían matar al autor de la vida, querían matar a aquel que había dado a Lázaro y al autor de la vida, aquel que hace poco nos ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Imaginaros, esa es la resurrección y la vida, pues me lo cargo. No tiene sentido. Desde el principio no tiene sentido, pero a ellos no les importa si tiene sentido o no. A ellos les importa sus intereses, les importa su estatus, les interesa su verdad. Sin razonamiento. Nosotros somos los que sabemos, nosotros decimos qué se hace, nosotros decimos qué no se hace. Y una pregunta con trampa, ¿qué es peor? ¿Parecer discípulo o ser antidiscípulo? ¿Qué diríais? ¿Qué es peor? ¿Parecer o ser antidiscípulo? Ambos, hermanos, ambos son hijos del diablo. Judas era hijo del diablo. Parecía discípulo, andaba con Jesús, pero no era de Jesús. Y si no era de Jesús, ¿de quién era? Dice la Escritura que el diablo entró en él, cada vez le iba controlando más. Bueno, vamos a la parte de las conclusiones. El pecado lleva a más pecado. Sucedió con Judas, sucedió con los dirigentes. ¿Cómo comenzó Judas? No creyó en Jesús, luego actuó, simuló, engañó a todo mundo, pero al final Satanás, como ya dije, 13:27, que es adelante, le fue controlando más y terminó traicionando y entregando para muerte a su amigo. Fijaros, empieza por algo sencillo, entre comillas, y termina, ¿dónde termina el pecado? En muerte. Romanos 3, ¿recordáis? La paga del pecado es muerte. Entonces puede empezar con una mentirijilla, como se dice, puede empezar con un gesto, puede empezar con algo así. Pero si no nos arrepentimos, hermanos, eso va a terminar en muerte. En los dirigentes, ¿cómo comenzó? Bueno, con rechazo, con rivalidad, con ignorancia, con ceguera, y podríamos decir, ahí estaba en un nivel de decir, bueno, no somos amigos, pero tú tu vida, yo mi vida. Pero no se quedó allí. Luego hubo falsos testimonios, luego hubo intimidación, luego hubo extorsión, hubo amenazas, y terminó allí. No, ¿verdad? ¿En qué terminó? También terminó en muerte.
en un juicio mal hecho, injusto, ilegítimo, y luego en la crucifixión de nuestro Señor. Y si le pasó a Judas, y si le pasó a los dirigentes, ¿nos puede pasar a nosotros? No sé si te atreves a pensar en la última vez que un pecado te llevó a otro más grande. Quizá desde que éramos niños, ¿no? Quebramos algo y lo escondemos, y luego eso que nos lleva a mentir, y quizás se va haciendo más grande. Y conforme somos mayores, también a veces cometemos un pecado, y luego para cubrir ese pecado, pecamos. Y se vuelve sistemático, se vuelve práctica común. Y una de las prácticas más comunes en cuanto a pecado es la mentira. Claro, con esto salgo de todo, ¿no? Miento y se acabó el problema. Yo no fui, ¿no? Desde niños, ¿no? ¿Quién hizo esto? Yo no fui. O si acaso que ya fue muy evidente, bueno, fue sin querer, ¿no? Cosas así. Y empezamos a mentir. ¿Y quién es el padre del diablo? ¿Quién es el padre de la mentira? No te rías, Diego. Bueno, pues eso. Así que la mentira, otras veces hemos dicho que puede pasar como algo normal, todo el mundo lo hace, no es normal, ni está bien, ni nos llevará a nada bueno. No debemos tolerar ni justificar el pecado. Como ya he dicho, Judas llamó malo a lo que hizo María y Jesús lo llamó bueno. ¿Qué aprendemos? Hemos de llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. De lo contrario, Satanás aprovechará cualquier pecado que tengamos allí, lo aprovechará para hacerlo más grande, para estorbar, para oponerse, para destruir, para dividir. No debemos tolerar el pecado. Pero, ¿qué pecados suelen ser comunes en las iglesias? Y alguien diría, ¿pecados en la iglesia? Os leo 1 Corintios 3:3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, en esto de no tolerar el pecado, es no tolerar el pecado. Hemos de confesar, hemos de perdonar, hemos de pedir perdón, hemos de ser prudentes, hemos de ser tolerantes, hemos de ser empáticos, porque si toleramos el pecado, entendedme, por pequeñito que sea, que no hay pecado pequeñito, pero que lo tenemos allí como, bueno, es que no hay nada que hacer, es que no se puede hacer nada, tal. Nosotros estamos tolerando el pecado. Y lo que hemos aprendido en este primer punto, que el pecado ¿a dónde nos lleva? Entonces, si no hay perdón, si no pido perdón, si no perdono, entre muchos otros pecados que se pueden practicar en las iglesias, como dice aquí, celos, contiendas, disensiones, ¿nos va a llevar a más pecado o no? Nos va a llevar a más pecado. ¿Y a dónde va a parir el pecado? A muerte. Es que es 2 más 2. Entonces, si yo no quiero llegar allí, entonces, ¿qué tengo que hacer con el pecado? Arrepentirme, confesarlo y apartarme de ello. Porque si no, iré a más. Y el enemigo, hermanos, el enemigo lo va a aprovechar al máximo. Todo aquel pecado que tengamos allí guardado, el enemigo le sacará jugo. El enemigo lo va a aprovechar. ¿Alguien sabe qué tiempo llevo? No. Bueno, 2 puntos, terminamos. 7:30. Eso es bueno o malo, no lo sé. Bueno, me apuro. Mostrar amor a tiempo es otra de las lecciones que podemos aprender. Sabemos que se había dado la orden de denunciar a Jesús. Si lo veis, denunciadlo, pero
a pesar de ello, sus discípulos permanecían con él. Incluso otros, como ya hemos dicho, celebraron una cena en su honor allí en Betania. Hemos visto a Marta, a Lázaro, a María de manera sobresaliente, pero podemos ver aquí una buena lección que aprender. Si hemos de honrar a alguien, si hemos de rendir honores a alguien, hay que hacerlo ¿cuándo? En vida, claro. Y es una lección que yo creo que todo el mundo conocemos, pero que no siempre practicamos. ¿Cuántas anécdotas conocemos, sabemos, de gente llorando en un hospital o ante una tumba? Es muy real, muy cercano. ¿Y cuándo hemos de honrar a aquella persona? En vida. Lo que estaban haciendo sus discípulos, lo que estaban haciendo aquella gente con Jesús, le estaban honrando en vida. ¿Cuántos no quisiéramos tener a nuestros padres con vida para decirles cuánto les echamos de menos, cuánto les amamos, cuánto agradecemos por todo lo que han hecho por nosotros? Y otra lección aquí en este mismo punto es lo que hizo María. María le dio lo mejor al maestro, le dio todo lo que tenía. ¿Y fue reconocida, fue alabada o qué fue? Fue criticada, fue señalada. Y dice el texto que estaban murmurando de ella. Imaginaros. Entonces, tú puedes dar lo mejor a tu maestro y aún así, ¿qué va a pasar? Te van a criticar. Dices, pero es que no debería ser. Pues no, no debería ser. Pero sucedía y sucede. Así que, ¿qué opinión nos debe importar? ¿La de los que murmuran o la del Señor? Es maravilloso lo que el Señor decía de María. Dice, buena obra me ha hecho. Estoy leyendo Mateo 14, 6 y versículo 9. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Esa es la opinión que importa, la opinión del Maestro. Así que sometámonos a su voluntad, a su orden, y si por hacer eso somos criticados, somos señalados, bueno, simplemente asegurémonos de que estamos en los caminos del Señor y que esas críticas no son por nuestra necedad, sino que es por obedecer al Maestro. Y si estamos obedeciendo al Maestro, estemos tranquilos a pesar de la crítica. Finalmente, Dios sabe qué tipo de discípulo eres, apelando a nuestro título de esta predicación. Sabemos que hay un maestro del engaño, alguien que incluso se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es? Imaginaros, Satanás se disfraza de tal forma que parece ángel de luz. Pues este mismo maestro del engaño es capaz, muy capaz de hacernos creer a nosotros que somos discípulos cuando no lo somos. Es por eso la importancia de examinarnos. Es por eso la importancia de llevar fruto, de llevar mucho fruto y que por nuestros frutos seamos conocidos. Tengo aquí una ilustración que seguramente es el trigo y la cizaña. Yo no soy experto en agricultura, pero quizá vosotros sepáis más que yo. Dicen que cuando es joven el trigo no puede distinguirse de la cizaña y que por tanto se tiene que esperar hasta que maduren, hasta el momento de la cosecha, para poder separar. Porque si lo haces antes, puedes llevarte el trigo por querer deshacerte de la cizaña. Otra cosa interesante, dicen los expertos, que el trigo tiende a doblarse. Y esto, sacan muchas aplicaciones de esto, dicen que el que realmente lleva fruto tiene esta actitud de humildad, de postrarse ante el conflicto, ante tal, se dobla y dice, vale. Y el que se mantiene erguido es más la actitud de la cizaña. Leo rápidamente que la cizaña es una planta de tallo ramoso cuyos granos contienen un principio tóxico. Interesante, ¿no?
En lugar de contener vida, en contener alimento, contiene un principio tóxico. Es muy difícil de extirpar, dice, esto lo encontré. Si vosotros ponéis cizaña en Google, es lo que os saldrá. Hermanos, servicio, testimonio y adoración igual a discípulo. Servicio, testimonio y adoración, discípulo. Crítica, expandir rumores, necedad, oposición, cizaña. ¿Qué queremos ser? ¿O qué estamos siendo? Y la palabra dice que el trigo va al granero y la cizaña ¿a dónde va? Al fuego. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Qué tipo de discípulo queremos ser? ¿Qué tipo de discípulo quiere el Señor? ¿Qué tipo de adoradores quiere el Señor? Y la oportunidad está allí. El Señor está dispuesto, como en ese momento con ellos, estaba a la mesa y aquí estoy. Unos le sirvieron, otros testificaron de Él, otros le adoraron. El Señor está entre nosotros. ¿Qué quieres hacer con el Señor? ¿Quieres adorarle? ¿Quieres servirle? ¿Quieres testificar? ¿O vamos a quedar oponiéndonos, criticando, señalando, etcétera, etcétera? La decisión es personal. Si nos cuesta, si no sabemos qué hacer, clamemos a Él. Que Él nos salve, porque al final es lo que Él hace. No se trata de tu capacidad, no se trata de cuán bueno eres, cuán grande es tu fuerza de voluntad. Se trata de pedir auxilio a aquel que puede hacer esta obra en ti y en mí. No te esfuerces, entiéndeme, no te esfuerces en el sentido, sí, lo lograré. Cuando reúna todas las fuerzas posibles, iré a la iglesia. Cuando reúna todas las fuerzas posibles, realmente me convertiré. No funciona así. No se trata de tus fuerzas, se trata de tu fe. Se trata de que te postres ante aquel que puede salvarte. Si no lo has hecho, es el tiempo aceptable de salvación. Muy interesante, ayer en Figueras, Luigi, quien predicaba, hizo un llamado. Hizo un llamado a los jóvenes. El Señor sigue llamando, el Señor sigue tocando la puerta. Tú decides si abres o permaneces cegado, permaneces como estas personas. Y no hay muchos estados, o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. No es como un estado intermedio. Dices, bueno, en lo que me decido si quiero seguir a Cristo, me quedo aquí en estado neutral para ver cuándo me decido. ¿Sabéis cómo se llama ese estado neutral? Es que no hay estado neutral. No lo hay. Nos lo queremos inventar como para decir, es que tampoco soy del lado oscuro, ¿no? Me cuesta todavía creer en Jesús, pero estoy aquí. No, si tú no estás con Cristo, estás con el diablo. Cada quien decide. Que el Señor os bendiga.